La editorial Albatros me ha dado la oportunidad. Soy un comprador, no soy un anunciante, ni me han dado la oportunidad porque lo han editado, no porque me hayan pagado para hacer un anuncio ni nada parecido. Ya me doy por bastante beneficiado por haber comprado un libro tan razonablemente excelente por un precio tan bueno, aunque se puede comprar incluso a mejor precio en estas ofertas de productos reacondicionados de cierta librería digital. Bueno, pues me ha dado la oportunidad de tener los cuentos completos, la edición completa de los cuentos populares alemanes de Musois, de Johann Carl August Musois, en un solo volumen, muy ligero, muy liviano, como son estas ediciones alemanas estupendas, de países donde la gente lee, como Italia. Aquí se compran libros, pero no se leen, son decorativos o son regalos, más bien castigos. Bueno, pues tengo aquí los cuentos populares alemanes de Musois, ilustrados por Richter, Schröter, Jordan, Osterwald, que son los ilustradores de la edición de 1842. Por supuesto, la edición de 1842 está, aquí hay una muestra, está en internet y todo esto se puede, por supuesto, descargar cuando uno quiera y las veces que se quieran. Pero claro, la lectura manual, la lectura tradicional siempre depara enormes placeres. Por cierto que quizá una buena ilustración para mostrar sería la de Libusa, y bueno, de todas maneras quiero comentar precisamente la parte de Libusa, así que tendré ocasión de hacerlo. Bueno, una muestra de la ilustración de esta obra. Pero claro, esto es un placer económico y al alcance de la mano, pero en cierta medida prescindible, porque si yo me meto en la Wikipedia en alemán, en el artículo dedicado a Johann Carl August Musois en la enciclopedia, en la Wikipedia en alemán, viene todo lo que podamos desear y más. Por supuesto, viene esta edición, viene el enlace a esta edición. Tenemos un retrato de Musois, un ejemplar de su escritura, su casa, su tumba, unas ilustraciones en alta calidad, muy bien iluminadas, muy estéticas. Su tumba en el cementerio, en el Jakobsfriedhof en Weimar, y su bibliografía completa con enlaces a ediciones digitales. Es decir, ¿qué más se puede pedir de este gran escritor satírico que fue finalmente recopilado? Su obra fue recopilada por su sobrino Kotzebue, el que fue asesinado por los revolucionarios alemanes. ¿Qué obras tenemos enlazadas en este artículo de Wikipedia? Grandison der Zweite o Der Geschichte des Herrn von N con 3 asteriscos, que es algo muy... que es algo que se perdió, esto de no citar nombres que pudieran dar problemas o que pudieran confundirse poniendo las iniciales con 3 asteriscos. Esto se perdió, pero vamos a tener que recuperarlo pronto, y no solo para nombres propios, sino para cualquier otra cosa digna de censura, de las mismas vías de censura de las que se ríe, pero sufre Mariano José de Larra, en ese artículo en el que se propone hablar de algo que no contravenga la censura y al final no puede hablar de nada. Grandison der Zweite, es decir, el segundo Grandison, que es una sátira de una novela de Samuel Richardson, de Sir Charles Grandison. Desde luego, Samuel Richardson es uno de los autores más satirizados en el siglo XVIII. En Alemania tenemos este Grandison der Zweite, y en Inglaterra tenemos la Shamela de Fielding, que es una parodia de su Pamela. Y esas reelaboraciones llegan hasta el siglo XX. Bueno, Perucho tiene unas
resucita a los personajes de novela, resucita las novelas de Richardson. Pero bueno, Perucho ya sabemos que es un extravagante y simplemente quiere llevar a sus páginas lo que nadie lee o lo que él considera que nadie conoce. Después tenemos das Gärtner Mädchen von Vicens de 1771, la muchacha jardinera de Vicens, que es un libreto musical de 1771, es decir, parte de la obra de Musois es musical. Es un libreto para la música de Franz Andreas Holly y Ernst Wilhelm Wolf. Se estrenó la música es de 1774, llevó tiempo. Después tenemos Physiognomische Reisen, los viajes fisiognomicos de 1778-1779, que es una sátira de los principios absurdos fisiognómicos de Johann Caspar Lavater. Y después tenemos más sátira contra Richardson, Der Deutsche Grandison, auch eine Familiengeschichte, el Grandison alemán, no ya el segundo Grandison, sino el Grandison alemán, también una historia de familia. Después tenemos, ya en 1782, de 1782-1786, esta colección, la colección de los cuentos populares de los alemanes, que aquí aparece como cuentos populares alemanes, pero aquí como cuentos populares de los alemanes. Bueno, el caso es que, claro, esta es la edición de 1842, que tiene 5 partes y empieza con los libros de la crónica de las 3 hermanas, que si no me equivoco fue traducida por Carmen Bravo Villasante, las leyendas de Rübezahl. La tercera parte es Libusa, es decir, en checo Libuše, supongo que en eslovaco también, sí, Libuše. Stumme Liebe y Melchsala der Schatzgräuber y Die Entführung, es la quinta parte. Luego, claro, luego está el enlace para esta edición de 1842. Después de los cuentos populares que, como hemos visto, empezaron en 1782, terminaron en 1786, tenemos de 1785, es decir, en medio de esa actividad de reunir cuentos y de recontar cuentos, tenemos Freund Heinz Erscheinungen in Holbeins Manier, con la colaboración de Johann Rudolf Schellenberg. Bueno, pues en esto se adelanta desde luego a Hoffmann, con sus fantasías a la manera de Callot. Bueno, pues él sigue la manera de Holbein. Después tenemos en 1787, todo esto está enlazado, o sea, todas estas obras se pueden leer. Strauss, Feder y por último, creo, sí, 1794. De 1794 es su última obra, que naturalmente es póstuma porque él muere en 1787, así que esa es su última obra publicada. Obra póstuma, recogida naturalmente, pues supongo que por Kotzebue, aunque aquí no viene. Moralische Kinderklappe für Kinder und Nicht-Kinder, para niños y no tan niños, no niños. 1794. Bueno, todas estas obras son muy meritorias, muy interesantes, muy legibles, pero claro, lo que ha dado fama a Musois y lo ha puesto en esa línea de los grandes salvadores del folclore y de las tradiciones orales populares, junto al autor de Locunto de Licunti, que ya presenté aquí, a Basile, ya presenté al caballero Basile. Bueno, pues de hecho es que lo pone muy cerca
en esa línea. Está muy cerca de Basile, en el ser un autor de cuentos literarios que son grandes obras de arte, en este caso con una clarísima tendencia satírica, pero que además recogen tradiciones populares, mágicas, sagradas, históricas, pseudohistóricas de los pueblos de Europa. Aunque también hay fuentes cultas, naturalmente, y también recibe el influjo de otros autores que se preocuparon de estas tradiciones, aunque las daban como parte de su obligación de historiadores, pero eran fábulas y cuentos absurdos. Solo que, naturalmente, en Musois ya se reconocen como cuentos populares, en tanto que los historiadores a los que cita eran leyendas, tradiciones, y lo que tenían que dar los historiadores cuando no había datos más ciertos. Y esto, desde luego, y por eso decía que iba a tener que enseñar la ilustración de todas maneras, es el caso de Libusa. Pero ¿dónde está el índice? No hay índice. Estupendo, claro, por un precio así. Pues sí, me temo que no hay índice, ni siquiera una tabla de materias interna. No hay tabla de materias ni nada. Bueno, empieza así con las tres hermanas. Esta es la ilustración de las tres hermanas. Bueno, pues Libusa está a la mitad, más o menos, pero menuda. Yo pensaba que iba a poder encontrar, y además el libro tiene 815 páginas, por eso desde luego sale muy bien de precio. Bueno, pues voy a tener que buscarlo a ojo y recordando más o menos por dónde caía Libusa, y también reconociendo es la ninfa de la fuente, el rey Midas, madre mía. Como digo, el espíritu satírico siempre está en Musois. Bueno, pues vamos a ver, la ninfa, aquí está, Libusa. Además ni siquiera está paginado, madre mía. Bueno, en fin, demasiado barato. Aquí está, Libusa. La ilustración que quería enseñar. Esta es la ilustración para Libusa. Pues sí, es la ilustración que he enseñado antes. No la reconocía porque, claro, solo se ve ahí un tronco. Libusa. A partir de Johannes Dubrawi, Historia Bohemica, un Aeneae Silvi Cardinalis de Bohemorum Origine ac gestis historia. Es decir, que se inspira para este cuento, para esta fábula, para esta tradición de Libusa, es decir, de Libusche, en Juan Dubravio, en la historia bohémica de Juan Dubravio, y en el cardenal Eneas Silvio, de Bohemorum Origine ac gestis historia, en su historia del origen de los bohemios y de sus hechos y de sus... que es muy curioso que lo llame Aeneas Silvio Cardenal. Es como si no se hubiera enterado de que lo habían hecho papa. Y de hecho, bueno, ya lo presenté aquí, ¿verdad? Aeneas Silvio Piccolomini Pío II. Y claro, no se refiere a fuentes más antiguas, como podría ser Cosmas de Praga, porque, bueno, no conocería los manuscritos de Cosmas de Praga. Entonces se va a las historias que andan impresas y que él puede leer impresas. Y desde luego lo que vería sería un ejemplar exento de Bohemorum Origine ac gestis historia, porque si hubiera seguido el texto, desde luego más puro, más expurgado de errores, de las obras completas, de la edición de las obras completas de Pío II, lo citaría como Pío II, pero al citarlo como Eneas Silvio Cardenal, quiere decir que está siguiendo una edición más antigua, una edición en la que todavía no la habían hecho papa, una edición original. Bueno, pues a pesar de que esto sea en cierta medida un lujo innecesario, porque todos estos textos y más, o sea, los cuentos populares o los cuentos populares de los alemanes o los cuentos populares alemanes de Musois están en internet con estas ilustraciones y se pueden leer cómodamente en cualquier dispositivo. Bueno, pues un libro liviano con todo
el material folclórico de Musois, aunque hay que reconocer que sin notas, eso sí, sin índices, sin tablas y sin ni siquiera prólogo. Bueno, no, perdón, se me había pasado decir esto. Tiene una introducción de David Runkel. No, perdón, no. Claro, es Herren. No tiene nada que no haya escrito Musois, porque esto es la dedicatoria. Sí, escrito en Rosemont en 1782, y esta es la dedicatoria al señor David Runkel, pensador, y, o sea, nada. Aquí no hay nada que no sea de Musois, así que en cierta medida se puede considerar un lujo innecesario, pero bueno, es un lujo simpático, está bien. La ilustración de portada, por cierto, es de... que es lo único que... por cierto, que esto es una reedición de las ediciones Winkler en 1961, y el título de la edición original, como aquí viene, es Cuentos populares de los alemanes, Volksmärchen der Deutschen, pero le han cambiado el título, ¿no? Bueno, en fin, para parecer, no lo sé, menos nacionalista, pero que el título original es siempre Cuentos populares de los alemanes. Esto pasó de la editorial Winkler a la editorial Patmos, y de ahí a la editorial Albatros. Es como el entorno de ETA, ha ido cambiando de nombre para ir sobreviviendo. Esta edición es de 2011, que por cierto al final se ha impreso en la República Checa, de donde Libuše o Libusa se ha impreso no en Bohemia, sino en Moravia, en Pohořelice. Bueno, pues no dice cuál es el cuadro de portada, pero tampoco es muy bueno. Así que yo creo que queda suficientemente presentado Musois y queda bastante claro cuál es su interés. Cuentos artísticos llenos de humorismo y de sátira y de visión escéptica, al mismo tiempo que de notable erudición, aunque parece que no sepa que a Pío II, que al cardenal Enea Silvio Piccolomini lo hicieron papa. En fin, es un tesoro. Esto está hinchado y repleto de cosas interesantes. Musois, un autor con un apellido extraño, Johann Karl August Musois, pero que desde luego merece la pena valorar en lo que es y ponerlo, como digo, casi inmediatamente después de Basile.